recursos humanos, si fuéramos 4 o 5 investigadores, está muy bien. Entre 2, muy pocos, porque si queremos hacer recolección de datos, máximo 4 o 5 investigadores. Más de eso no recomiendo, porque el sexto o el séptimo no van a hacer nada. Entonces, es importante ver el número de estudiantes que van a participar en ese proyecto de investigación. En la asignatura de Medicina Social y Preventiva, que también he compartido este documento con mis colegas de bacteriología, vamos a utilizar un instrumento que nos va a servir para identificar primero los elementos del protocolo de investigación. Un instrumento que nos va a ayudar a evaluar cada capítulo o cada elemento del protocolo, y también vamos a tener un tercer instrumento que es diferente, es la redacción del informe final. Entonces, estos son los elementos del protocolo de investigación. Siempre vamos a tener, los voy a leer en forma ordenada, porque no es la forma de partir del título y la investigación, y voy a explicar por qué. Entonces, vamos a tener en el documento el título, ya numerados con números ordinales o romanos, la introducción, los objetivos, hablamos de un objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, otros también le llaman marco conceptual, la metodología, el cronograma, presupuesto, las referencias bibliográficas y anexos. En anexos podemos poner la encuesta o cuestionario, podemos poner, si van a hacer en bacteriología, otros procedimientos que van a tener. Entonces, estos son los elementos básicos de un protocolo de investigación. Y como verán, cada elemento tiene un indicador. Esta guía les va a servir al momento de redactar qué es lo que tiene que tener cada capítulo del protocolo de investigación. Por lo tanto, el primer paso en este proceso reflexivo no es pensar en el título. Ese es el error que cometen muchos de los estudiantes. Los investigadores no, porque ya tienen una larga trayectoria. Yo les he puesto aquí, ¿cuál es el primer paso en la investigación? Primero será identificar el problema para dar inicio al protocolo de investigación. Es decir, entonces yo voy a buscar un tema, el que me guste, y voy a tener la capacidad de redactar la investigación. Para redactar el problema, de investigación, es necesario que yo consulte artículos de investigación indexados en plataformas, por ejemplo, el que más utilizamos en Cielo, porque tiene una buena evidencia científica. Entonces, voy a leer unos 2, unos 3, y eso me va a ayudar a buscar las palabras más adecuadas para poder redactar el problema de investigación. Como dice aquí, lo he remarcado en rojo, el problema a investigar es la incertidumbre. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué quiero profundizar? ¿O qué tema o qué problema ya había sido investigado en otro lugar, pero no en el lugar donde yo desempeño mi actividad, en un centro hospitalario, en cualquier lugar donde yo pueda aplicar esa investigación? Entonces, el punto central de un proceso de investigación es identificar primero el problema para poder redactar. Es importante. Yo les voy a pasar también un artículo muy cortito, de 2 planas. Dice, es importante para partir el proceso de investigación la buena redacción del problema. Una vez que yo ya tengo el problema, voy a formularlo en palabras muy poco, no técnicas, sino muy claras. Es importante entonces para formular el problema, una vez que ya tengo, voy a plantear en forma de la pregunta de investigación. Va a depender la pregunta de la investigación del enfoque que yo voy a utilizar. Tenemos 2 enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. En nuestra área, en el área de ciencias de la salud, nuestros artículos, nuestra investigación casi siempre es cuantitativa, porque el enfoque cualitativo lo dejamos para las ciencias sociales. Pero hay trabajos de investigación que pueden utilizar los 2 enfoques. Me explico. Puede ser cuanti y un poquito de cualitativo. A eso le llamamos la triangulación. Entonces, es más cuantitativo,
pero poco cualitativo, con unas preguntas, si voy a utilizar un cuestionario, abiertas. Pero el proceso de análisis es mucho más complejo para la investigación de tipo cualitativo. Cuando yo voy a plantear ya la pregunta de investigación, no recomiendo que utilicen en forma negativa, ni tampoco que sea corta, de decir sí o no. Vamos a tener ejemplos de cómo formular la pregunta de investigación. Y además, que otra cosa, que la pregunta debe referirse a un solo problema. Me explico. No voy a estudiar a la vez diarreas y infecciones respiratorias, ¿ya? Un solo problema debo yo buscar. Al inicio, muchos escogen 2 o 3 problemas. Entonces, nosotros utilizamos esta pequeña tablita para dar un puntaje. Yo voy a escribir en la columna de problemas, por decir 2, y voy a ir viendo la magnitud. ¿Será que ese problema es de gran magnitud? Es decir, es un problema de salud pública, afecta a un grupo poblacional, a eso se refiere la magnitud. ¿Será trascendente? Es decir, ese problema afecta más a un grupo poblacional, pero tiene resolución. Es vulnerable a grupos específicos y es factible. Factible se refiere si voy a contar también con los recursos económicos y humanos. Entonces, le voy a poner un puntaje del 1 al 10 y el que tenga mayor puntaje es aquel que va a ser el problema de investigación, el que voy a iniciar. Entonces, este proceso es más académico. A veces, por falta de tiempo, con el docente ya vamos en una lluvia de ideas, decir, a ver, y sin pasar por este proceso. Se recomienda, pero siempre que vean estas 4 variables. Es de gran magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. Van a entender mejor estos términos. Ya estamos iniciando en la unidad de epidemiología y vamos a hablar de estas 4 variables que son muy importantes. Empezamos entonces por el primer elemento o capítulo del protocolo de investigación, que es la introducción. En la introducción tenemos que tener estos subelementos o podemos decir que son parte de la construcción de la introducción. Yo le he puesto con números romanos, no importa si ponen también con números ordinales, no importa, pero tiene que estar ordenado. En la introducción tenemos que tener los antecedentes, el planteamiento del problema que ya hemos elaborado, la justificación. Algunos trabajos de investigación de tipo descriptivo utilizan hipótesis, pero los estudios descriptivos son generadores de hipótesis. Eso no quiere decir que no vamos a hacer hipótesis. Eso va a depender también de la orientación que va a dar el docente al momento de la elaboración del protocolo. Por eso les he puesto aquí. En los estudios de tipo analítico, la hipótesis es fundamental. En los estudios de tipo descriptivo, se puede, no es que no se puede, solamente que nos van a aumentar la validez de esa investigación epidemiológica. Aquí tengo entonces, en este artículo también, que son elementos muy importantes al momento de construir la introducción. Vamos a ver paso por paso. ¿A qué se refieren los antecedentes? Cuando dice cuáles son los antecedentes de este problema a estudiar, tengo que ver de lo macro a lo micro. Puedo empezar a nivel mundial, por ejemplo, quiero ver la resistencia de los fármacos antituberculosos. Entonces, yo puedo hablar que a nivel mundial la tuberculosis es un problema de salud pública, que uno de los problemas que estamos llevando en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, es la resistencia a los fármacos antituberculosos. Entonces, estoy empezando a nivel macro y puedo decir en Latinoamérica, estos países, y voy a hablar específicamente de nuestro contexto, Bolivia, y puedo hablar en más chiquitito de Cochabamba. Entonces, es un problema de salud, la multidrogoresistencia, lleva mayor tiempo de tratamiento, ya no los 6 meses, sino los 9 meses. ¿Qué estoy buscando entonces? Antecedentes históricos
epidemiológicos bien ordenados, de forma muy general, luego más pequeñito y más delimitado. Esos son importantes. ¿Dónde voy a encontrar esta información? En los artículos científicos que yo voy a consultar sobre el tema o problema a investigar. Por eso tenemos aquí qué publicaciones científicas hay al respecto, qué conclusiones han dado. Es importante destacar en este capítulo de antecedentes informaciones previas de investigaciones. No vamos a irnos al 80, tienen que ser investigaciones lo más recientes posibles, en nuestros últimos 5 años, porque ha cambiado la situación epidemiológica de todos los problemas de salud. En los antecedentes, como ya voy a tener yo referencias bibliográficas de artículos, en la parte final los voy enumerando, artículo número 1, número 2, número 3, hasta el número 10, puede ser. Entonces, al momento de construir los antecedentes, cada párrafo no es copiar y pegar, sino buscar una coherencia lógica al momento de redactar, respetando las reglas gramaticales, puntos, comas, y al final de cada párrafo, un párrafo o 2 párrafos, tengo que poner la cita bibliográfica de la numeración que yo he puesto en la parte final. Entonces, no es copiar, pegar, porque si no da la impresión que tú lo estarías redactando. Y no, los antecedentes ya están publicados en artículos científicos. Por eso dice, cada párrafo debe tener la cita bibliográfica. En mi asignatura, hace 2 años ya no estamos utilizando Vancouver, estamos utilizando APA. Eso también va a depender de su docente. A algunos les gusta Vancouver, otros estamos utilizando APA por una razón. La mayoría ahora de las evidencias científicas están citados en formato APA. Esto vamos a tener en forma ordenada en el capítulo de referencias bibliográficas. Entonces, esto es en los antecedentes. Aquí tengo yo un ejemplo ya de un artículo publicado donde pueden ver, dice introducción, no habla como subtítulos donde dice, esta es la justificación, este es el problema, estos son los antecedentes. No, directamente aquí está construida la introducción, porque lo que hacemos es académico, pero cuando uno publica un artículo, ya no ponemos introducción 1.1, antecedentes, delimitación del problema, y tampoco van a encontrar la justificación. Directamente está planteada la introducción de la siguiente forma. Todo lo que están viendo ustedes con flechitas rojas en la introducción, por ejemplo, aquí hay un primer párrafo y podemos ver aquí, dice, este primer párrafo donde nos está hablando del tema del cáncer gástrico, dice, es el segundo cáncer de mayor incidencia en el mundo, miren, a nivel global. Luego del cáncer de pulmón, alcanzando cifras altas como 900,000 casos nuevos por año. Este párrafo, en paréntesis, está en la cita bibliográfica número 1 y número 4. Luego, de nivel mundial, habla sobre este problema en Latinoamérica. Y como el artículo está hecho en Colombia, habla de Colombia. Está hablando de la incidencia. Este otro párrafo, en el punto suspensivo, han encontrado en el artículo número 5 en paréntesis. Y así sucesivamente se va redactando la introducción. Esto sería entonces los antecedentes. Luego va a ir el autor en la delimitación del problema. Fíjense, después de cada párrafo tenemos aquí el número 6. Este párrafo entonces ha obtenido del artículo número 6. Y así va hablando de otros contextos, las alteraciones. Aquí también este párrafo del número 7 había sacado. Este otro dice del cáncer gástrico, está hablando de cómo ha disminuido la incidencia. En Colombia representa la primera causa de mortalidad por cáncer ocasionado alrededor de 6,000 muertes anuales. Esto entonces ha obtenido esta información de la cita bibliográfica número 9 y número 10. Y así sucesivamente, miren la introducción del número 10. Entonces, la introducción, los 3 elementos, es importante para la redacción
buscar artículos científicos. De este artículo, en negrillas ustedes pueden ver ejemplo de introducción en una publicación. Cada párrafo debe tener su cita bibliográfica. La cita debe estar en formato APA para nosotros, ¿ya? Miren entonces cómo han construido una introducción utilizando citas bibliográficas de artículos que han sido seguramente consultados y están en las referencias bibliográficas. El segundo elemento de la introducción es lo que hemos hecho primero, el planteamiento del problema. Entonces, copiamos, pegamos. Este es el elemento central que va a dar inicio a la investigación. Por eso dice, es el punto de partida de una investigación. Es la existencia de una situación que llama la atención del investigador, que a su juicio requiere ser investigada para esclarecerla, mejorarla y hacer propuestas y resolverla. Entonces, el planteamiento del problema con el cual yo he iniciado, voy a copiar y voy a pegar. Ya les leía que el planteamiento del problema es la incertidumbre. Estos son los requisitos muy secuenciales que no vamos a poner en el documento, pero que son importantes al momento de redactar el problema de investigación. Dice a la letra, la formulación del problema se inicia planteando en términos generales la cuestión que se pretende estudiar. El problema se empieza a plantear en forma cada vez más clara y precisa, siguiendo los siguientes pasos. Defino con claridad el problema. Delimito los aspectos que va a abarcar. Voy a identificar la variable principal que voy a investigar. Otras variables que van a ser parte del problema. En el paso 2 voy a explicar el problema desde lo macro a lo micro. No es igual que los antecedentes. En el tercer paso voy a hablar un poquito de las causas y de las consecuencias de ese problema que voy a investigar. Y por último, en este punto voy a formular la pregunta de la investigación después de que he hecho un pequeño contexto del problema a investigar. Ejemplos de formulación del problema. Se puede hacer de dos formas, en forma interrogativa, como una pregunta, o en forma declarativa. La mayoría de nosotros utilizamos en forma interrogativa. Este es un problema que me ha venido a la cabeza. Esta mañana discutía con mis estudiantes. Ya han terminado los exámenes y vamos a ver el desempeño del primer parcial de los estudiantes de segundo año. Entonces, quiero ver cuál es su desempeño, qué es lo que está pasando, cuáles son los factores que están afectando en el rendimiento, ya sea bueno o malo. Y mi problema es rendimiento académico en los estudiantes del segundo año de la carrera de medicina, todos. Voy a plantear mi pregunta en forma interrogativa y pregunto, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina de la UMS durante el periodo de enero a diciembre? Miren, entonces voy a estudiar todo el año en forma de pregunta. Si yo utilizaría el problema que les he hablado de la resistencia del Mycobacterium a los fármacos antituberculosos, yo puedo plantear de esta siguiente forma. ¿Cuáles son los factores asociados a la resistencia del Mycobacterium tuberculoso? Listo. Si voy a hacer en un hospital, voy a hacer en cualquier lugar, entonces le voy a complementar. Forma interrogativa. Forma declarativa. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico. Si se fijan, la palabra clave es factores que inciden. Factores que inciden. Solamente ya no estoy haciendo de forma interrogativa, sino determinación. No es un verbo infinitivo determinación. Entonces, esas son las dos formas. Si usara yo la forma declarativa para el problema de la resistencia del Mycobacterium a la tuberculosis, yo puedo decir determinación o identificación de los factores que inciden en la resistencia del Mycobacterium a los fármacos antituberculosos. En el Centro de Salud Zarcobamba, en el Hospital de Apote, en la unidad de DOTS del Hospital Viedma, etc. Entonces, de esas dos formas vamos a plantear el problema.
Continuamos. El tercer elemento de la introducción ya es la justificación. Es por qué he decidido realizar esta investigación. Para esto, me va a ayudar también estas 3 preguntas que no deben numerarse, tampoco lo voy a escribir, ¿no? No voy a poner describir el objeto de estudio, sino voy a justificar utilizando palabras claves, por decir, esta investigación que he decidido, la de la resistencia a la tuberculosis, va a ser importante para, por ejemplo, garantizar la adherencia de los fármacos, utilizando la estrategia DOTS, utilizando, esa es la adherencia, la cuantificación de los fármacos kilo-peso. Entonces, estoy justificando el por qué he decidido hacer esa investigación. El por qué y el para qué. ¿Para qué me va a servir? Beneficios, por ejemplo, para realizar un buen tratamiento y curar todos los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Entonces, esos son los 3 elementos. Esta mañana me preguntaban, ¿y cuántas hojas o planas tiene que tener una introducción? Teniendo los antecedentes, el problema y la justificación, podemos trabajar si es hoja carta, interlineado 1.2, la sangría 2.5, entre una página y media, una plana y media, a 2 se puede construir una buena introducción. Más sería muy redundante. Entonces, muy poco. Entonces, 1.5 hasta 2 se puede construir una buena introducción, no más. Eso es lo permitido. Lo más importante en el protocolo de investigación también es, como están viendo este soldadito, el comandante. Número 2, los objetivos de la investigación. Y vamos planteando en los objetivos de la investigación el objetivo general, que es el comandante, el que va a dirigir a los pequeños, que son los objetivos específicos. El objetivo general es un macro, es la pregunta de investigación, pero antecedida por un verbo infinitivo. Por eso es que la pregunta de investigación tiene que tener todos los elementos, la variable estudiada, el lugar, el tiempo. Una vez que yo tengo eso, voy a anteceder la misma pregunta con un verbo infinitivo. Además, la pregunta de investigación, como dice aquí, también se va a convertir en el título del proyecto de investigación. Entonces, miren qué importante es definir el problema, la pregunta, porque nos va a facilitar entonces la redacción de estos 2 elementos. Los hijitos, los objetivos específicos, son los soldaditos que están ayudando al comandante a llevar la meta. Estos hijitos, los objetivos específicos, van a desprenderse del objetivo general. Son acciones muy cortas, muy concretas, muy específicas que yo debo cumplir durante el desarrollo de la investigación. Algunas recomendaciones. Para el objetivo general, es importante entonces que sea un enunciado claro, preciso, la meta más grande del todo el proyecto de investigación. Y los objetivos específicos van a partir del general, van a indicar acciones específicas en cada etapa de la investigación. Es importante para estos objetivos específicos que tienen que tener al momento de redactar un resultado esperado. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Y la suma de los objetivos específicos van a responder al objetivo general. Debe ser también de forma ordenada. No voy a partir de los pies para llegar a la cabeza, sino de la cabeza, el tronco y las extremidades. Hay un número, puede hacerse en los objetivos específicos, no 20 ni 30, sino los necesarios. Con 2, con 3 objetivos específicos, podemos cumplir nosotros una investigación. El error que cometen los estudiantes es tener 10 objetivos específicos y tienen problemas al momento de llegar a la metodología cuando se hace la tabla de operacionalización de las variables. Entonces, esas recomendaciones
al momento de elaborar los objetivos generales y específicos. Aquí hay algunos criterios, tanto para el general como para los específicos. El general, dirigido al problema de investigación, también tiene que ser, igual que los específicos, medible y observable, claro y preciso. Debe seguir un orden cronológico o metodológico, es lo que les decía, lógica, y debe ser expresado en verbo infinitivo. Y vamos a ver cuáles son los verbos infinitivos. Aquí yo les voy a dejar mi presentación. Aquí tenemos, según la taxonomía de Bloom, los verbos más aconsejados, tanto para estudios descriptivos, para analíticos también. Tenemos un listado, dependiendo que quiero ver. Aquí tenemos objetivos generales. Yo no utilizo mucho el verbo analizar, porque se supone que el proceso de investigación vamos a llegar a un análisis de los datos. Mis profesores decían que analizar, el verbo analizar, es un poco trucho, porque la investigación es un proceso metodológico de análisis, pero sí se puede también utilizar. No está mal, pero en algunos casos se puede utilizar. Y aquí tienen muchos. Miren, voy a escoger analizar, los que más utilizamos, demostrar, ahora que van a trabajar en laboratorio, describir, es un verbo grande también, diagnosticar una situación de salud, si voy a hacer alguna intervención, voy a diseñar, y por aquí estoy viendo evaluar también. Los objetivos, identificar, formular, fundamentar, mostrar, orientar. Los más utilizados. Dentro de los objetivos específicos, otra vez está analizar, está demostrar, determinar, a muchos les gusta esto. No tengo que escoger, ay, ¿cuál se escucha mejor? ¿Cuál se ve más bonito? Va a depender de qué es lo que quiero demostrar. Otro que utilizamos también en los objetivos específicos es establecer. Otro, a ver, estimar. No utilizo operacionalizar. Interpretar también puede ser. Y bueno, los más utilizados. Entonces, aquí tienen, según la taxonomía de Bloom, los verbos más empleados, no solamente en el área de la salud. Si van a plantear ustedes una hipótesis y van a demostrar esa hipótesis en un análisis con la prueba de chi cuadrado, entonces es importante que la hipótesis es la misma pregunta de investigación, pero hay una forma de redactar la hipótesis. Tenemos dos tipos de hipótesis, como su nombre indica, es una hipótesis. El Mycobacterium tuberculosis tiene resistencia a los fármacos por problemas extracromosomales, intracromosomales, una hipótesis. Y eso voy a refutar o voy a aceptar. Entonces, en las investigaciones descriptivas, para darle mayor validez, se puede plantear hipótesis. No es que no se hace, no es una regla común, pero sí se puede hacer para aumentar la validez de la investigación epidemiológica. El tercer elemento o capítulo del protocolo de investigación es el marco teórico. El error que cometen los estudiantes es de darle al protocolo, han puesto 2 planas para la introducción y marco teórico como unas 20 planas. Gran error. El marco teórico no tiene que ser ni mucho ni poco, tiene que responder al problema de investigación. Y es recomendable al momento de construir el marco teórico hacer un punteado, ¿no? 3.1, 3.2, 3.3. Y puedo utilizar 3.11, pero no más de 4 o 5 dígitos. Se pierde el lector, pierde lo atractivo del marco teórico. Entonces, el marco teórico está constituido ya sea por teorías, conceptos, referencias y supuestos, que me va a orientar y le va a dar un soporte teórico a mi problema de investigación. Por eso se llama marco teórico. Todos los conceptos vamos a poner aquí. No poner efectos fisiopatológicos, ni detallar cómo funciona, etcétera, sino tiene que ser un marco teórico
una vez más, que responda al problema de investigación. No voy a poner esquemas, no voy a poner mapas conceptuales en el marco teórico. Y la redacción también hay que cuidar mucho. En el marco teórico es importante también en cada construcción de cada párrafo poner las referencias bibliográficas, igual como hemos puesto en la introducción. Esto es importante entonces del marco teórico. El diseño metodológico, fundamental porque es, como su nombre dice, la metodología. Otros le llaman métodos, no importa. Metodología, diseño metodológico o método es todo el proceso ordenado que nos va a decir cómo vamos a hacer. Aquí hay algo importante para la bacteriología. Vamos a poner más adelante. Empezamos por el tipo de estudio, la población o universo y la muestra, métodos e instrumentos que vamos a utilizar, la recolección de datos. Y en este capítulo, si yo voy a hacer un procedimiento laboratorial, tengo que detallar todos los elementos que van a tener, ya sea, por ejemplo, voy a hacer una tinción de Gram, cuáles van a ser los elementos, el material, el procedimiento. Entonces, es en este capítulo donde voy a poner todos los elementos si yo voy a hacer una investigación bacteriológica. A esto, con flecha roja le he puesto, después de esto vamos a tener la tabla de operacionalización de las variables. Luego tenemos los procedimientos, que son, si voy a hacer una encuesta, el cuestionario, voy a poner cómo voy a hacer la validación del instrumento, etc. No nos olvidemos que entre el plan de tabulación y los procedimientos están las consideraciones éticas. ¿A qué se refieren las consideraciones éticas? Responde a los principios de la bioética. Entonces, continuamos con el plan de tabulación, análisis, luego de las consideraciones éticas. Hablaremos del tipo de investigación. Para segundo año, solo les enseñamos el descriptivo. El analítico, aunque un grupo hizo una vez un experimental, un pequeño ensayo, ¿ya? Esto hacemos en cuarto año, los analíticos, los observacionales de corte, casos y controles, transversales, ecológicos y los experimentales. Nosotros en segundo año utilizamos el descriptivo en un momento dado, el corte en el tiempo transversal. Casi nuestra mayoría de nuestros estudios son descriptivos transversales. No son longitudinales prospectivos. Los longitudinales prospectivos corresponden a este grupo, a los de corte, ni tampoco son longitudinales retrospectivos, son estos. Nuestros estudios son descriptivos de corte transversal o si voy a tomar un poquito más de tiempo, ya algunos le llaman longitudinal, pero no es lo correcto. Entonces, esta es nuestra investigación descriptiva. Es importante cuando yo defina la población de estudio, si diremos voy a trabajar con solamente la población de Sarcobamba, donde yo trabajo, pero de eso tengo que sacar una muestra. No los voy a utilizar a los 35,000 habitantes, ¿no es cierto? Voy a sacar una muestra representativa. A ese procedimiento se llama muestreo. Y en primer año les hemos enseñado que hay dos tipos de muestreo. El no probabilístico y el probabilístico. ¿A qué se refiere? El no probabilístico, la mayoría utilizamos la técnica por conveniencia, pero también podemos calcular el tamaño muestral utilizando una fórmula estadística que les voy a pasar en una hojita aparte a John, cómo se calcula el tamaño muestral. Eso les han dado en primer año. Si voy a utilizar entonces tuberculosis, iré a buscar la prevalencia, voy a reemplazar la fórmula, no es el momento para explicar ahora, y voy a tener el tamaño muestral. Y me va a dar un resultado. Puede ser 70 sujetos, 120. El número de sujetos es importante, pero como estamos en formación académica y no vamos a publicar nuestros artículos, vamos a trabajar con muestras muy pequeñas. Tampoco 5 ni 10. Podemos utilizar 70, 80, aquellos que trabajan más en la recolección hasta 120.
Lo correcto sería más de 120, pero como estamos en un proceso de formación académica y el tiempo para nosotros es oro, entonces vamos a trabajar con muestras, muestreo no probabilístico por conveniencia y tamaños muestrales muy pequeños, porque no vamos a publicar. Si quisiéramos publicar, el rigor del muestreo que utilizamos ya no es el no probabilístico, sino el probabilístico. Dentro de este tipo de muestreo tenemos el aleatorio simple, tenemos muchas técnicas de una base de datos. Yo puedo decir, cada número primo de 2 en 2 va a entrar a mi base de estudio de forma sistemática, es decir, todos los nacidos en el año 67 de esta base de datos van a entrar a mi estudio. Estratificado en grupos A, B, C, D o por conglomerados, poblaciones más grandes. Esto tampoco es recomendable para los estudios. Le da mayor validez, pero siempre utilizamos en los estudios de tipo analítico. El muestreo aleatorio simple es el más utilizado. Como ven aquí en la figurita, del total de esta población, voy a tomar a tantos sujetos de una lista de forma aleatoria. Es decir, yo quiero hacer una investigación para ver el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año. De 300, no voy a poner a los 300, sino voy a utilizar 120 sujetos al azar. De una lista de 320, cada 5 va a entrar a mi investigación. Cada 4. Y voy a llegar a 120. Ese es aleatorio simple. La más temida tabla de operacionalización de las variables. No es difícil. El primer paso en la elaboración de esta tabla, lo primero que tengo que identificar cuáles van a ser mis variables de mi investigación. Y los voy a clasificar, ¿ya? Por ejemplo, en un estudio hipotético, yo he decidido utilizar para un objetivo específico género, o es decir, sexo y edad. Entonces, yo voy a definir la variable sexo. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativo. Su categoría, su medición, su escala de medición es de tipo nominal. Ahorita les voy a recordar. Edad, ¿qué tipo de variable es? Cualitativo, ordinal. Y así voy haciendo un listado. Esta es mi variable, qué tipo de estudio es y cuál es su escala de medición. Para esto, yo les he preparado también un textito bien pequeño para recordarles el análisis estadístico de las variables. ¿Qué es una variable? Es una propiedad o un atributo o una característica que va a ser sujeto de medición. Les recuerdo, en primer año les hemos enseñado que hay variables de tipo cualitativas que según su escala pueden ser nominal o ordinal, que son las categóricas, y las cuantitativas o numéricas, que pueden ser discretas o continuas. Aquí tienen una bonita clasificación de las variables, las que utilizamos, las cualitativas, las que nominan, ¿no? Tenemos el sexo, grupo sanguíneo, etc. Las ordinales, como dice, clasifica y ordena. Por ejemplo, grados de deshidratación, grados de desnutrición, escolaridad, satisfacción, intensidad de dolor, leve, moderado, grave. Entonces, estas son las cualitativas y estas son las cuantitativas numéricas o discretas. Discreta porque va a tomar un número entero, número de estudiantes, número de hijos, número de grupos. No estamos utilizando un decimal. Y las cuantitativas numéricas, que pueden ser continuas, tienen una coma o un decimal. Hemoglobina, 2.5. Entonces, las cuantitativas van hasta el infinito. Esto para recordarles, ¿por qué es importante en el protocolo identificar la variable, el tipo y su escala? Porque nos va a permitir en la tabla pensar en el tipo de análisis que voy a hacer y la representación en tablas de frecuencia o gráficas, porque cada variable tiene una representación gráfica. Importante. Aquí tienen otra clasificación para que ustedes puedan identificar al momento de hacer su protocolo en el capítulo de metodología. Muy bien, una vez que yo he hecho el listado de mis variables, ahora voy a proceder a la tabla de operacionalización de las variables. Como su nombre indica, es una tablita. Esta tabla tiene 4 columnas, 5 columnas, 1, 2,
3, 4, 5. La primera columna, para ayudarme a hacer mi análisis, siempre ponemos el objetivo específico. Puedo tener 3 objetivos. En cada objetivo puede haber una o 2 variables. La primera columna de la tabla es la variable. Entonces, como ya los he listado, ahora los voy a copiar y pegar. La variable, voy a poner aquí, por ejemplo, edad, la definición conceptual, ¿a qué se refiere? La variable edad, la definición operacional, cómo se va a medir, el indicador, qué indicador voy a utilizar, y por último, la escala de medición. La escala de medición se va a referir al tipo de análisis que voy a realizar cuando yo ya tenga todos mis datos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, hay tablas mucho más complejas, de 7, de 8 columnas. A veces te pierdes haciendo eso. Entonces, yo recomiendo solamente estos 5 elementos, pero siempre voy a transcribir los objetivos. Tengo un ejemplo. Un objetivo X, el primer objetivo, tiene 3 variables para estudiar. Por ejemplo, en el grado de rendimiento académico, voy a utilizar en mi objetivo específico 3 variables: la variable edad, la variable sexo y nivel de educación. Entonces, voy a ir definiendo cada una de las variables. Edad, definición conceptual, tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un individuo. Operacional, edad en años cumplidos. Indicador, número de años. Y la escala de medición, voy a utilizar una razón. ¿Qué es la razón? Razón de sexo, hombres y mujeres. La variable, perdón, razón de edad, ¿ya? Número de sujetos que tienen de esta edad a esta edad. Entonces, me va a ayudar a utilizar en el momento de mi análisis la razón. Sexo, lo mismo voy a hacer la definición conceptual, operacional, el indicador y qué tipo de escala. No se olviden, al inicio hemos hecho el listado, el tipo y la escala. Entonces, solamente voy a ir copiando. Nivel de educación, que es el grado de educación, la definición operacional, el indicador y otra vez la escala de medición. Entonces, y así sucesivamente voy a ir llenando de acuerdo al número de objetivos, y tal vez en un objetivo solo hay una variable, entonces voy a hacer este procedimiento. ¿Por qué es importante esto? Cuando haga, una vez más, repito, la recolección de datos y tenga que hacer el análisis, voy a ver para la variable edad, entonces voy a hacer una tabla con razón. Para el sexo nominal, es una torta. Nivel de educación ordinal, puedo hacer un diagrama de barras donde me muestre primaria, secundaria, universitaria. Por eso es importante hacer la tabla de operacionalización de las variables. Es importante también consideraciones éticas. Les hemos enseñado en primero que las consideraciones éticas vienen de los 4 principios de la bioética, que es la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. ¿Por qué es importante poner consideraciones éticas? Si yo voy a trabajar con sujetos, entonces tengo que poner el consentimiento informado. Señor, voy a hacer una encuesta. No necesito su nombre. Estos datos son para fines académicos o voy a publicar. Me puede colaborar, pero le estoy informando de qué va a tratar mi investigación. Importante. Voy a mantener la confidencialidad, el anonimato. Si voy a trabajar con utilizar una prueba diagnóstica u otra cosa, voy a dar a los sujetos de estudio, entonces tengo que explicar riesgos y beneficios. La transparencia y la precisión también es importante en las consideraciones éticas y el uso responsable de los datos. Yo he enviado una nota a una institución para que me colaboren para hacer un trabajo de investigación, y al momento de publicar, yo me he comprometido que los datos y la publicación no van a nombrar a la institución. En un centro de salud X de primer nivel del cercado de Cochabamba. Entonces, estoy cuidando la confidencialidad de las personas y la institución. Es importante. Si yo pienso en publicar este proyecto que estoy trabajando, en la parte final se pone pasar al comité de ética. Entonces,
Si yo he hecho toda la investigación y quiero publicar, si mi protocolo no ha ido al comité de ética, no puedo publicar, porque ellos me van a dar un documento de que este proyecto de investigación no está haciendo daño a los sujetos investigados. Entonces, es importante poner las consideraciones éticas. Y llegamos en el protocolo de investigación, el método de análisis. ¿Qué tipo de análisis voy a utilizar? Para este tipo de investigaciones, como son descriptivas, utilizamos la estadística descriptiva. Podemos utilizar, por ejemplo, calcular la media, la mediana, no la desviación estándar. Podemos usar proporciones, podemos utilizar, ¿qué más? Moda, también la moda. Y solamente por eso he puesto análisis descriptivo, porque no voy a utilizar ni el inferencial ni el exploratorio. Esos son para las investigaciones de tipo analítico. Pero si yo voy a poner hipótesis, entonces tendré que poner que voy a utilizar para aceptar o rechazar la hipótesis el chi cuadrado y el valor de P. Entonces, eso voy a escribir para toda mi análisis de mis variables. Aquí tengo un esquemita para comprender mejor el proceso de análisis de la información. Entonces, yo voy a poner, una vez que ya he puesto mis variables, voy a utilizar tablas de frecuencia para estas variables, para las cualitativas, voy a ver la media, la mediana, voy a hacer representación gráfica para las cualitativas, tortas, diagrama que es el diagrama de sectores, voy a hacer polígono de frecuencia en algunos casos, o el diagrama de barras, que es lo más utilizado. Entonces, este es el proceso fundamental que yo tengo que explicar. No es ahora esta variable se va a ver mejor, más bonito las barras. No, cada variable cualitativa y cuantitativa tiene su expresión, su forma de analizar. Y eso también les vamos a explicar en unas 4 clases. Aquí tengo entonces, miren, el método de análisis que voy a utilizar para mi investigación va a ser descriptivo. Si mis variables, la mayoría son cualitativas, entonces yo puedo utilizar diagrama de sectores, que es el diagrama, que es la torta, que más conocen como torta. Diagrama de barras, diagrama de paretos, que es al revés. Pictograma no utilizamos para las variables cualitativas. Para las cuantitativas, dependiendo qué tipo de datos son. Puedo utilizar, si son agrupados, tablas de frecuencia o polígonos de frecuencia. Y si son datos sin agrupar de las cuantitativas, puedo utilizar el que más nos gusta es gráfico de barras o polígono de frecuencias. Miren, entonces por eso es importante mencionar qué tipo de variable, qué escala de medición, y en la tabla de operacionalización yo ya voy a saber qué variable y cómo lo voy a representar al momento de analizar cada una de ellas. Y vemos al final ya el cronograma de actividades. También le llamamos a esto como diagrama de Gantt, sin H. Es importante aquí, ¿qué error cometen los estudiantes? Tengo que mencionar la actividad y poner los meses. Les voy a mostrar otro de diferente forma. Si se fijan aquí, hemos empezado con el planteamiento de la investigación, que sería el protocolo, que lo he redactado, diremos, en febrero. Luego que ya tengo el protocolo, voy a recolectar los datos, todo marzo. Voy a analizar los datos entre principios de abril y por último voy a elaborar el informe final en mayo. Mi investigación va a durar 4 meses. Pero como estamos aprendiendo ahora y estamos haciendo rápido, vamos a trabajar no sé, depende cómo les digan las doctoras, nosotros tenemos que empezar la recolección de datos llegando del receso, porque nuestro informe final ya tiene que estar finalizado en septiembre, en medicina preventiva. No puedo poner en el cronograma, por ejemplo, búsqueda de la bibliografía, ¿ya? Redacción del problema, redacción de los objetivos. No, el cronograma de Gantt es la ejecución del protocolo de investigación. Entonces no voy a poner redacción de los objetivos, no. Aquí tengo un ejemplo. Diagrama de Gantt, las actividades a realizar, los meses para esta investigación. Los autores han
decidido que van a terminar en 3 meses. Entonces, en abril, 4 semanas, en mayo 4 y en junio 4. En total, nuestra investigación va a durar 12 semanas. Y empiezo. Programar jornadas de alfabetización. Seguramente van a ir a hacer, etc. Entonces, yo aquí voy a poner redacción del protocolo en 2 semanas. Validación de mis instrumentos o del proceso bacteriológico, otras 2 semanas. Y voy a empezar aquí la recolección de datos, 3 semanas. Análisis y elaboración del informe final. Esa es la forma de trabajar en un cronograma, poner todo lo que yo voy a hacer en mi investigación. Referencias bibliográficas. Aquí tengo un ejemplo. Uno de mis va a trabajar salud mental, calidad de vida en adultos. Esta mañana ya estaban trabajando. Lo primero que han hecho es buscar artículos. La plataforma que más es muy amigable son los artículos indexados en Cielo. Entonces, han buscado, han hecho su listado y como van a hacer las referencias bibliográficas en APA, una vez que tengan ustedes el artículo, les he puesto aquí en una flechita, dice cómo citar el artículo. Hacen clic y les va a aparecer los formatos bibliográficos. Como yo les he dicho a mis estudiantes que van a hacer en APA, lo único que hago es copiar y llevar a la parte de referencias bibliográficas. Aquí está en grande. Lo voy a copiar y le voy a poner a esto número 1. Y va a ser mi número 1 en mis referencias bibliográficas. Entonces, esa es la ventaja de Cielo. Ya te aparece cómo citar. Hay Vancouver. Si alguno de sus docentes quiere hacer Vancouver, aquí tienen el formato Vancouver y el APA, los dos más utilizados. Una vez más, Cielo, le digo cómo citar el artículo y me van a aparecer los dos formatos. Voy a copiar y voy a ir pegando, incluyendo el sitio electrónico donde he encontrado ese artículo. Y así voy a ir entonces generando mi base de datos de mis artículos consultados. Tengo que saber cuánto va a costar, mi presupuesto, fotocopias, material de laboratorio, reactivos, etcétera, pipetas, no lo sé. Y en anexos voy a poner, si voy a utilizar un cuestionario, voy a poner el cuestionario, si voy a utilizar un procedimiento, etcétera. Voy a poner todo en anexos del protocolo. Aquí no voy a poner fotos porque no es el informe final, es el protocolo. Todos los instrumentos tienen que estar aquí en el protocolo. Ejemplo, en medicina preventiva, quieren trabajar estilo de vida. Hemos hablado de adultos mayores, pero aquí voy a trabajar con adultos jóvenes. Mi problema, muy claro y conciso. La dieta inadecuada, la falta de actividad física son factores que afectan en la salud física y mental de los adultos jóvenes. Pregunta de investigación, tengo 3 propuestas. ¿Cuál es el estilo de vida de los adultos jóvenes del área del Centro de Salud Zarcobamba? ¿Cómo se relaciona el estilo de vida con la salud física mental en esta población? ¿O qué factores influyen en la adopción de un estilo de vida saludable? Para estos 3 tipos de preguntas tengo 3 objetivos generales. Miren, entonces yo puedo escoger el primer paso, un tema, un problema, y no pensar en el título. Se están rompiendo la cabeza pensando en el título. No, primero el problema. Es importante entonces que la pregunta se va a convertir en el título. En mi problema a estudiar, mis variables van a ser en estilo de vida, dieta, actividad física, sueño y estrés. Con la segunda pregunta, salud física y mental, va a ser salud física y mental, índice de masa corporal, presión arterial, ansiedad y depresión. Para la tercera pregunta sería edad, sexo, nivel socioeconómico, apoyo social. Y como vamos a hacer en la metodología, voy pensando que esto va a ser un estudio descriptivo transversal que me va a tomar en un tiempo determinado, 3 meses, 1 mes, 2 meses. Mi instrumento para esto, ya voy a ir pensando, va a ser una encuesta, un cuestionario para recopilar todos los datos sobre el estilo de vida y salud. Ya voy a ir pensando en el tipo de análisis estadístico para mis variables. Entonces, esa es la forma de empezar un protocolo de investigación. ¿Hasta aquí alguna pregunta o vamos a hacerlo al final?
John, van a ir escribiendo todas sus dudas que vayan escribiendo y yo voy a responder. Ahora bien, no todos en bacteriología van a hacer un protocolo, porque esa es la dificultad. Van a tener que hacer uno para medicina preventiva y otro para bacteriología. Al final van a ser expertos en investigación. Pero hay la doctora Santa Cruz y la doctora Cejas también hacen monografía. Y yo quiero empezar esto para no confundirnos. Esto no es de mi autoría. Aquí está en YouTube el enlace en Screenomatic, menos de 14 minutos, y yo he complementado algunas cosas. Un ensayo es el primer documento que aprendemos a hacer durante nuestra formación en la carrera de medicina. Un ensayo se refiere a una redacción que tiene un poco de poesía y arte, saber redactar. El ensayo nos ayuda a mejorar mucho nuestra redacción gramatical. Nos ayuda a recordar todo lo que hemos, nuestra formación en lenguaje en algunos aspectos. Un ensayo puede ser de un tema. Tiene el ensayo, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Muy simple. El ensayo es subjetivo, ¿no? Da lugar a pensamientos, a libertad de expresión. Es el primer paso de una redacción de un trabajo científico. La monografía, vamos a ver cuál es en exhaustivo más adelante, ya es objetivo en un 70%. Para una monografía, sí o sí debes escoger un tema de investigación y vas a buscar todas las evidencias científicas del tema que tú has escogido. Y ahora un artículo. Si yo quiero publicar, entonces es el protocolo de investigación, es objetivo 100% y aplicamos el método científico. Aquí no puedo poner teorías ni ideología, es qué voy a encontrar, qué voy a ir a analizar y voy a concluir. Tiene una rigurosidad metodológica. La monografía es el híbrido entre el ensayo y el artículo. 70% de objetividad y el resto es subjetivo, pero también tiene que tener muchas reglas. La palabra monografía, mono, es su significado etimológico del diccionario de la lengua, ¿ya? De la lengua española y también del griego proviene de mono, que quiere decir único o solo. Grafos, que es la descripción, la redacción. Y aquí están ustedes con sus artículos y sus libros, pensando y ahora qué voy a hacer, pero por suerte ya tienen un tema seleccionado. En conjunto, la palabra mono y grafos es una monografía, es un trabajo escrito, detallado y exhaustivo sobre un tema específico o único. La monografía se puede utilizar en diferentes áreas, no solamente en el área de la salud, sino también en lo social. ¿Ya? Se puede utilizar en diferentes. Es el intermedio entre el ensayo y un artículo científico de un solo tema. En la carrera de medicina, en el segundo año de bacteriología, como parte de unos criterios de evaluación, entonces van a realizar la monografía. Existen dos tipos. El que ustedes van a hacer es la monografía de investigación y otros de compilación. Casi es lo mismo, ¿no? Pero ¿de qué se va a diferenciar? En la compilación, ustedes compilar, buscar, vamos a buscar muchos artículos, no solamente artículos, pueden consultar libros, no bibliografía gris. Bibliografía gris es aquella que está, por ejemplo, en el chat GPT, que no tiene una evidencia científica, en el Google, que es en el rincón del vago, que no ha sido publicado. Esa bibliografía gris no sirve para hacer una monografía por compilación ni una investigación. Entonces voy a utilizar fuentes, diferentes fuentes, voy a seleccionar, voy a analizar, voy a plantear lo que dicen los autores y voy a emitir una opinión personal.
En la investigación que ustedes van a hacer es diferentes puntos de vista sobre un solo tema. Y vamos a ver. Estas son las ventajas de una monografía. Sí, ustedes, yupi, lo voy a lograr. Voy a profundizar un tema en el área de la bacteriología que es tan apasionante, tan bonito, hay tantos temas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puede haber 7 casos de sarampión en Santa Cruz? ¿Qué ha pasado con este agente? ¿Será que son vacunados? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay varicela en una unidad educativa? Ya ha habido la anterior semana otro brote. Entonces tenemos por qué el Treponema pallidum ha hecho también, no es sensible ya en algunos a la penicilina. Entonces van a profundizar un tema, el tema de la salmonelosis, de la Escherichia coli, tanta variabilidad de microorganismos existe. Van a desarrollar habilidades de investigación en la monografía. No es, es más fácil que el protocolo. No, también requiere mucha concentración, la búsqueda de la información, hay que ordenar, hay que ver todos los elementos acerca de ese tema a investigar. ¿Qué habilidad van a desarrollar ustedes? De investigación, de análisis y el pensamiento crítico. Van a ayudar a mejorar su escritura académica, van a practicar y mejorar, van a respetar las reglas gramaticales de manera clara y coherente. La van a llevar a la aplicación práctica, porque ustedes están llevando en su teoría, entonces le van a llevar a la práctica. Imagínense en un grupo que hayan hecho 4 o 5 monografías y escucharlos de sus compañeros, van a aprender entonces 5 o 6 temas, van a enriquecer su conocimiento, no solamente de nuevos conocimientos, científico y académico. Van a desarrollar habilidades y capacidad de análisis, porque van a analizar los datos de manera crítica, esa información, y van a preparar a través de una monografía. Me he quedado a medias. Voy a hacer un protocolo de investigación para publicar en un artículo. Esas son las ventajas de una monografía bien hecha. ¿Qué recursos voy a utilizar? Recursos académicos. Puedo utilizar revistas especializadas, indexadas en Cielo. Voy a utilizar metabuscadores, el más frecuente utilizado por ustedes, el Google Escolar, el Microsoft Académico. Hay muchos más. Hay especializados en el PubMed. Ya no tenemos acceso, creo, por el WebSys. Entonces, hay formas, pero de buscar en los metabuscadores. Nos sirve otro recurso para la monografía, libros. ¿Ya? Libros también pueden ser capítulos de un libro, y lo voy a citar. Tesis también puede ser, disertaciones, pero no bibliografía gris. Recursos en línea que están en sitios web, que son sitios web garantizados sobre el tema, por ejemplo, páginas de la OMS, de la OPS, de otras que están recomendadas por sus docentes. Bases de datos, en Scopus hay bastante, y otro recurso adicional que nadie va a la biblioteca también puede ser libros en físico. Redes de apoyo. Hay redes de estudiantes donde dicen, ya, esto voy a utilizar, aquí te dejo más sobre esta monografía que yo he utilizado, entonces se puede utilizar. La cosa es saberlos, citar y referenciar. Ahora bien, ¿será útil la inteligencia artificial para reconducir mi monografía? ¿Sirve para los dos? Para la redacción de mi problema de investigación en un protocolo y también para la monografía. Entonces, pero hay que ser inteligentes al momento de seleccionar. Utilizar palabras claves importantes. Si le doy una oración muy larga, entonces no va a poder darme una información precisa. Es importante también dónde y cómo, la veracidad de esa información, es decir, la credibilidad. Aquí les estoy poniendo, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial en monografía? Sí, puede ayudarte a buscar, recopilar información, análisis de datos, la redacción, y también a nosotros como docentes nos sirve para detectar plagio en los protocolos, en las investigaciones, etc. Entonces sí podemos utilizar. Esta es la estructura
Tal vez sus docentes tienen otra estructura, está muy bien, se puede implementar y vamos a ver más adelante, hay otro de otra forma. Antes de la introducción siempre vamos a tener el resumen, en la introducción va a tener la presentación del tema y el objetivo de la investigación. ¿Recuerdan el protocolo? Estaba antecedentes, el problema y la justificación. Aquí es mucho más sencillo. Vamos a tener la revisión de la literatura, el cuerpo, la metodología, todo lo que vamos a describir, los resultados, que es importante, la discusión y las conclusiones. Otros, esto lo he tomado de una presentación de un profesor, que él empieza igual por un título, un resumen, la introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Si ustedes ven, casi es igual. Entonces, no hay una receta perfecta, pero siempre respetamos la introducción, el cuerpo, los resultados, la discusión y las conclusiones. Esos son elementos principales. Una vez más, ¿cuántas hojas de introducción? Tampoco me voy a perder haciendo 5 hojas y la metodología una hoja. Tenemos que saber equilibrar la información igual que para el protocolo, ¿ya? Es importante entonces saber equilibrar el número de hojas. Ejemplos de temas de monografía en bacteriología. John ya me ha dicho que tienen los temas, pero miren aquí qué bonitas cosas hay. Resistencia antibiótica, un problema que está relacionado con la automedicación. Tenemos un problema que ya no utilizamos antibióticos convencionales. La amoxicilina, la ampicilina peor, ahora utilizamos la levofloxacina, la cefotaxima. Entonces, ¿por qué no hablar de resistencia antibiótica? Bacterias emergentes. En epidemiología hay problemas emergentes y reemergentes. Ya han aparecido problemas que estaban controlados. Está pues, el sarampión, está reemergiendo. Se pensaba que estaba controlado. ¿Cuáles serán los factores asociados? La virulencia, la patogenicidad, la infectividad. Entonces, se puede hacer sobre bacterias emergentes. El mecanismo de patogenicidad, aplicaciones biotecnológicas, etcétera. Hay un sinfín de temas que están asociados a su contenido teórico de la unidad. Bueno, en resumen, es importante hacer investigación en la carrera de medicina. Me dirán, ¿por qué? Porque en 4º año en epidemiología vamos a empezar con investigación analítica. Y cuando ustedes terminen la carrera y estén en el internado, tienen que hacer una monografía. Y cuando entren a la residencia, cada año se presenta un trabajo de investigación de la residencia. ¿Ah? Eso es lo que queríamos transmitirles. Franklin Roosevelt, ya los voy a presentar a mis estudiantes en epidemiología, el presidente de los Estados Unidos, 3 veces presidente, él enfermó de grande poliomielitis, él ha sido el que fundó la Fundación Roosevelt y dio mucha plata en esa su fundación porque dijo, no quiero más niños enfermos. Y así nacen la vacuna de Calmette-Guerin, la vacuna contra la poliomielitis y la vacuna de Sabin. Una es vía oral y las otras son intramuscular. Eso es lo que queríamos nosotros compartir con ustedes, queridos estudiantes de 2º año, que estamos empezando ya nuestra investigación, que les va a ser útil. Yo los conozco a los de 2º año, los que no son de mi grupo, los jueves porque hacemos seminarios. Entonces, siempre estamos preocupados por la investigación. A muchos no les gusta, pero por favor, es importante en su formación, porque un médico integral no solamente tiene que saber la resolución de los problemas de salud, tiene que saber investigar, tiene que ser curioso. ¿No es cierto, John? Y en 4º año los vamos a lijar con epidemiología analítica, ¿no? Que durante esta semana también voy a recordar cómo se elaboró un protocolo de investigación analítica. Eso quería transmitirles. No sé, a ver, los docentes de bacteriología, espero no haberlos confundido más. Están por ahí mis colegas, mis amigas, la doctora Adriana y la doctora Magali. Muy bien. Buenas noches estudiantes. Maritza, muchas gracias. La verdad que ha sido una presentación enriquecedora
Y la idea es que este año vayamos todos con los mismos instrumentos, ¿no? Con la misma metodología para que no haya una confusión de qué hacer y cómo hacer. Me pareció que está completamente claro. Para nosotros es una gran ayuda esta parte de la metodología de la investigación, porque no es nuestro fuerte, pero sí para nosotros es importante aplicar estas estrategias, aplicar estos protocolos, que ellos ya incursionen en esto, pero algo aplicado. Y hay enfermedades que son prevalentes en nuestro medio. Sabemos que las enfermedades infecciosas son sumamente importantes. Así que nada más que agradecerte. Me pareció una clase súper enriquecedora. Y para nosotros es importante porque nos va a servir de guía para los trabajos de investigación y para la evaluación de los trabajos de investigación. Muchas gracias y gracias a los estudiantes que han tenido interés por asistir porque estaban invitados todos. Esto se va a aplicar a todo el año, independientemente del docente. Ahorita somos 4 docentes. La doctora Ceja, le he visto que está por ahí, que es la más activa, diría yo, de todos los docentes con los que trabajamos, pero se va a aplicar a todos los estudiantes de la asignatura de bacteriología de este año. Nuevamente, muchas gracias, Maritza, y a todos por asistir. Y a John por la organización. Muy bien. Entonces, yo voy a quedar con John. Vamos a buscar, él me va a avisar en qué proceso más o menos están. La segunda, 3 partes vamos a ver. La segunda parte, yo les voy a enseñar cómo hacer el análisis de los datos. Muy simple, ¿ya? Estadística básica, descriptiva. Y la otra parte, les vamos a enseñar cómo deben elaborar el informe final, que es diferente al protocolo. Hay algunos que inclusive en el protocolo siempre utilizamos, se realizará este tipo de investigación y en el informe final ya es el tiempo pasado, se realizó, se contó, se numeró. Entonces, eso también vamos a darles en forma muy resumida, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, yo voy a recomendar a mis colegas de medicina preventiva también que le pongan mayor atención a esto, que se involucren con los estudiantes, que les pregunten a ver cómo están haciendo en bacteriología, qué cosas podemos ayudar, porque es nuestra área y nuestra responsabilidad, los de preventiva, guiar en el proceso de investigación, la metodología sobre todo. Pero ustedes también ya han hecho tantos años y nunca voy a olvidar a Adrianita. Ahora, nuestro alumno, ¿recuerdas el Santiago Anaya? Sí, sí, sí. Está es R1 en Alemania de medicina interna y siempre su trabajo de investigación lo publicaron. Claro, está publicado. En unas revistas, no me acuerdo si es en una revista de la Sociedad Científica, y en su currículum ha presentado eso. Y cada vez lo mencionan, te cuento. A mí me llega las veces que ha presentado o las citas, el número de citas que a la que hacen referencia, ¿no es cierto?, su publicación. La huira. De la UI, claro. De la huira, la planta que utilizan en la medicina herbolaria para la tos. Claro, ¿no? para los procesos respiratorios, agudos, él, no va a curar. Claro, y él hizo una investigación de campo, ¿te acuerdas? Un ensayo. Un ensayo de campo y lo hizo con apoyo del laboratorio de biología. Se logró el apoyo de un investigador de biología. O sea, fue interesante el trabajo que hizo él. Y con su grupo, ¿no? Su grupo, porque fueron 4. Una de ellas, la Alejandra Valdés, también fue mi alumna y tu alumna. Entonces, sí, entre las dos guiamos esa investigación y salió un bonito trabajo. Ojalá de aquí en adelante nuestros departamentos otra vez estén articulados y pensar en escoger los mejores trabajos. Claro, y siempre tiene que ser una motivación, yo digo, que vaya más allá de simplemente que necesito nota o necesito sacar adelante, sino que se motiven porque varios estudiantes han hecho sus publicaciones precisamente y han aprovechado, siempre les digo, porque tienen nota y además de eso hacen una publicación y eso ya es curricular, o sea, eso ya les va a servir para un futuro. Entonces, yo creo que hay que motivarlos a que realmente le pongan empeño, no solo porque necesitan nota, como les digo, sino porque es algo que deberían hacer. Van a aprender, se van a formar y van a tener un plus adicional si tienen una publicación. Muy bien. Muchas gracias, John. Vamos a estar en contacto. Yo paso, es mi estudiante y con él siempre estamos conversando. Es un joven universitario que muy
proactivo, me gusta, siempre está pensando, va más allá y me gusta mucho. Gracias, John. Entonces vamos a seguir con este proceso que hemos iniciado, ¿ya? Un gusto saludarlas y hasta cualquier momento. Listo, gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.